Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchilo y estamos en un nuevo vídeo en... Tuve ya esa maldita C6 de Huh? Soap trusted you. I thought I could too. So why in bloody hell does Makarov know you? Estáis viendo esto el día del cumpleaños de Bennett, el 29 de febrero, que solo ocurre una vez cada 4 años. Y este año es el año del dragón. Natlan es la región de los dragones. Y Bennett, siendo el arconte piro indiscutible desde el día 1 de juego, insuperable, impower creepeable, hoy es el día de que todas las cuentas de Genshin Impact le suban la C6. Y si ya la tienes, te voy a explicar por qué hiciste bien y tomaste una buena decisión y no te dejaste engañar por el miedo y por los argumentos totalmente erróneos que se daban constantemente, solo por tener un puntito que te da ansiedad ahí en la pantalla que no servía para nada. Aparte repasaremos rápidamente la build de Bennett, pero esto no es una build de Bennett, es un vídeo homenaje al personaje. Así que dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, y vamos con esa C6 de Bennett. Pues yendo al punto de la C6 de Bennett, hice creo que 2 o 3 vídeos antiguos, siempre que otra vez salía un banner con Bennett y había muchos jugadores nuevos preguntando ¿se sube o no se sube? Que estarán por ahí en pantalla, donde explico en detalle qué equipos perjudica y qué equipos beneficia, una y otra vez comentando que desde mi punto de vista, y siempre se comentó en general que no se suba, pues yo comentaba que sí, que mi opinión era que sí se tenía que subir. Y a día de hoy, después de tanto tiempo, por fin la gente está abriendo los ojos y está comentando en general, toda la comunidad, que sí se tiene que subir. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas, en estos vídeos, voy a resumirlo obviamente, que sí, que no, comentaba que beneficiaba a muchos más equipos de los que perjudicaba, pero es que además los equipos que perjudicaba ni siquiera eran totalmente funcionales ni dependientes de Bennett. Era una excusa y era más el miedo extendido y sobre todo era el argumento que habréis escuchado mucho de no subas la C6 de Bennett, que nunca sabes qué personaje vas a perjudicar el día de mañana. Cuando la realidad es que en cierto punto empezaron a sacar personajes y todos decían se imbuye de tal elemento y no se puede sustituir por otro elemento. Y ya, así de fácil, solucionadísimo. Entonces, los personajes que sí llegaría a perjudicar y que a día de hoy ya tienen una razón sólida para ser ignorados desde el punto de vista de la C6 de Bennett son principalmente 3 y luego hay alguna excepción más y alguna curiosidad divertida. Son 4 de hecho. Uno es Keqing. Keqing básicamente tenía su equipo, pero que es una subvariante del Raiden Hypercarry. Raiden Hypercarry, Sara C6, Kazuha, Bennett. Con la diferencia de que, pues, los amantes de Keqing podrían llevar a Keqing nukeando su ulti en este mismo equipo y esta misma rotación, beneficiándose de Bennett, de Kazuha, de Sara, pero la imbuición de Piro de Bennett está sobre el Electro de Keqing, con lo cual perderías literalmente un cargado. Disclaimers, ahora se juega Keqing en equipo de Agravates, además ese equipo es para jugar literalmente a Raiden y hay otros carries Electro que podrían beneficiarse. Keqing es un personaje que aunque tenga equipos bastante útiles, bastante fuertes, no entra ni siquiera a los 10 mejores equipos del juego y está fuera de lo que se podría considerar meta, aunque no es tan importante porque te va a dar cualquier sala de cualquier abismo y eso sí es lo importante. Y por último, básicamente, Keqing, entre todos los carries Electro en cualquier combinación de equipos, no llega ni a los 5 mejores equipos hechos por carries Electro. El argumento no es que Keqing sea mala, el argumento es que Keqing tiene muy buenos equipos sin depender de la C6 de Bennett. Con lo cual, en su momento, que sí se juega mucho más Keqing y mucha gente le podía salir en el permanente y utilizarla, podía ser, pues Bennett si subes la C6 perjudicas a Keqing, pero la realidad es que a día de hoy, los equipos de Keqing principalmente ya se juegan sin Bennett, principalmente con Dendro y Aggravate, pero ves, si te quieres ir realmente a lo que son tops, a la utilidad real y a los hechos objetivos, es que realmente subir la C6 de Bennett no te va a perjudicar para nada con un personaje que tiene mucho menos uso y que sus mejores equipos ni siquiera dependen del propio personaje. Así que, primer argumento, totalmente ya fuera de lo que es el imaginario colectivo de la comunidad de Genshin. No dejéis de subir una C6 de Bennett solo por Keqing. Segundo personaje de los 4, Eula. Eula hubo un tiempo en el que sí hacía mucho daño y dependía en cierta medida de Bennett. Es decir, durante un tiempo uno de los mejores equipos de Eula sí fue Eula, Raiden,
Bennett y un último personaje, pues entre quizá Yelan, entre Diona incluso para tener doble healing y consonancia crío, una Rosaria. Hay distintos equipos de Eula. Posteriormente salió Mika, ya en Sumeru por supuesto, creo que fue la 3.5, que vino con Ayaka y Shenhe, muy extraño, porque todos pensábamos que iba a venir Eula. Y es el soporte dedicado de Eula. Funciona para Eula tanto a C2 como a C6, que es mucho más recomendable. Y ya se podía jugar un Mika Bennett. Y esto es real. El best in slot era Mika Bennett, Raiden Eula. Doble healer con el bufo tanto de Mika como de Bennett en conjunto para Eula. Pero podía seguir jugando en vez de Bennett una Shenhe, una Yelan para el daño infligido y el sub DPS, porque Yelan es un sub DPS increíble. Y alguna variante más. Pero posteriormente ya salió Furina y el best in slot de Eula es Eula Raiden Furina Mika. Y tiene subvariantes donde puedes llevar doble hidro, puedes llevar a Yelan, hace falta siempre un healer potente, pero básicamente ya no dependes de Bennett para los equipos de Eula. Bennett C6 hace que Eula pierda su daño físico y te imbuye de piro. Realidad, Eula ahora mismo y su best in slot ya no es con Bennett y ya no perjudica a Eula, ni jamás se recomendará Bennett con Eula, porque además las sobrecargas del ojo de Raiden dentro de la ulti de Bennett y enemigos afectados por piro te alejan a los enemigos y tener que perseguirlos para hacer las cargas de la ulti, además de que Eula tiene también algún movimiento en el que aleja un poco a los enemigos, siempre fue muy molesto a pesar de que Bennett sí se jugase con Eula. Tercer personaje que perjudica a Bennett y que de nuevo ya es un sinsentido, Ayaka. Otro argumento que se decía mucho, muy erróneamente, era que, bueno, no subas la C6 de Bennett porque te fastidia a los equipos de Ayaka. ¿Cuál es la realidad a día de hoy? Que Ayaka tiene dos variantes de equipos principalmente. Los Permafrost, los cuales no se juegan con Bennett, y hubo un tiempo en el que se intentó llegar a recomendar alguna variante de Permafrost con un Hydro, una Nemo y Ayaka, y de último personaje un Bennett para bufar el ataque de Ayaka. Como repito ahora, en realidad los Permafrost son 1000 veces mejores sin Bennett. Eso se jugó muy al principio, recién casi el primer año cuando salió Ayaka. Pero es que además la otra contraparte que es más interesante todavía es que hay otra variante de equipos de Ayaka donde sí va con Bennett y sí le beneficia la C6, pero es que además sí son jugados, que son los derretidos inversos. Si tú juegas Ayaka con un sub DPS crío que puede ser Shenhe, puede ser Rosaria, puede ser Kaeya, y luego juegas Xiangling Bennett y juegas un equipo de derretidos inversos, Ayaka se beneficia de la C6 de Bennett porque pega básicos de piro y vas a derretir algún básico y vas a derretir algún hit de tu ulti junto con los ticks del pironado de Xiangling y los ataques normales y cargados piro de Ayaka de la C6 de Bennett, y el daño del equipo va a aumentar. Con lo cual, en su momento Ayaka era un personaje que se decía que Bennett perjudicaba y a día de hoy beneficia a Bennett C6 a Ayaka. Y por último, Xiongyu, que os dije 3, luego corregí 4 porque me acordé de Xiongyu. Xiongyu había un equipo muy jugado que se llamaba el Nacional, que es como la core o el papá, el padre de los nacionales que conocéis ahora, que principalmente se juegan el Raiden National y el International, que es el nacional de Tartaglia. Dicen Inter porque Tartaglia es de Snezhnaya, de a tomar por saco, una región que no conocemos todavía. Y básicamente, esa core nacional, que era la primera, eran... Va a sonar raro esto, siempre que lo digo alguien deja en los comentarios que suena extraño, pero es literal, es Xiongyu, Xinkyu, Xiangling y Bennett. Aunque Bennett es de Mondstadt, pero bueno, Mondstadt y Liyue salieron en la primera 1.0 de Genshin. Con lo cual, pues yo creo que por eso se llama esa core nacional. Aunque es nacional de Liyue de China por los tres chinos, ¿no? Xiongyu, Xinkyu, Xiangling. Algo así se cuenta sobre la historia del equipo. El caso es que el equipo de Xinkyu, Xiangling, Bennett y Xiongyu, ese primer equipo nacional, Xiongyu imbuye de crío, haciendo que mientras vas rotando, pegues básicos crío. Y bien, algunos hits de Xiangling derritan en vez de vaporizar, porque congelaste con los básicos crío, que Xiongyu aplica crío a todo el equipo para que pegue básicos crío y Xinkyu. Pero es que aparte, algún básico por ahí random derrite inverso, ¿no? Porque vas pegando el piro con Xiangling y luego el básico derrite y veías un básico de 20k si subías los básicos y tal. Y era uno de los primeros equipos consolidados fuertes. ¿Qué ocurre a día de hoy? Que tenemos variantes de Sakarosa, Xinkyu, Xiangling, Bennett, donde te da igual la C6 de Bennett, de Fischl, Xinkyu, Xiangling, Bennett, donde Xiangling puede hacer doble reacción, un super vaporizado, que es un vaporizado normal por el hidro de Xinkyu, y una sobrecarga, ya que Xinkyu y Fischl aplican más que el resto del equipo, y el enemigo tiene sobre la cabeza, pues, electrocargado, porque tiene electro e hidro.
Y aparte existen el todopoderosísimo Raiden National con unos techos altísimos si consigues constelaciones de Raiden, y el Internacional, que es el equipo a día de hoy que es tan valorado y considerado porque a mínimos Tartas C0, Xiangling C4, varios Favonius en el equipo y demás, tiene unos... Iba a decir techo, pero techo ya es con constelaciones y con sobreinversión. Tartaglia no brilla por eso el equipo de Tartas, brilla porque a mínima inversión te da unos resultados increíbles para la gente que no quiere comerse la cabeza. Sí necesita mucha recarga de energía, pero es el equipo que en Genshin Impact a mínima inversión más eficiencia te va a dar, por eso es tan valorado. Y a día de hoy, de todas las variantes de Nacional, la que menos se usa, la que no se usa literalmente, es la de Xiongnu. Con lo cual, ese es el cuarto motivo por el cual la gente ¡no suba la C6 de Bennett! ¡Que cuidado! Un equipo que no se usa. Ahora, ¿qué equipos te beneficia la C6 de Bennett? Todos en los que haya cualquier otro piro. Es decir, todas las variantes de equipos con Xiangling. Xiangling gana 15% de daño piro extra. Todos en los que haya otro piro en general, porque la C6, repito, está mal traducida desde el chino al inglés y del inglés al castellano, y la gente piensa que el 15 de daño piro se lo va a dar a mandobles, espadas a una mano y lanzas. Y eso es mentira. Lo que hace a mandobles, espadas a una mano y lanza es imbuirlos de piro. Pero arcos y catalizadores como Klee, como Linei, como Yoimiya y como muchos otros, les da el 15% de daño piro igualmente. Así que cualquier equipo de Yanfei, de Linei, de Yoimiya, cualquier equipo que vayas con Xiangling, que es casi todas las variantes de retiros inversos y variantes de Nacional, o los monopiros también. Todos esos equipos, todos los personajes piro van a ganar 15% de daño piro. Y todas las variantes de Bennett Carry, que son una de las variantes más poderosas también de los equipos nacionales. El doble hidro, doble piro, es decir, Bennett Xiangling, Xingqiu Yelan. La siguiente variante es si tu Yelan es C2, que puedes jugar con Furina y los vaporizados se multiplican y todo el equipo se beneficia del daño infligido. Las variantes de Nacional, pero con Bennett Carry, pegando básicos en campo. Los monopiros con Bennett Carry, es decir, los equipos que se benefician de Bennett, que sí están en el top del juego a día de hoy, son infinitos. Hay unas combinaciones increíbles y recordar que dentro de poco viene Arlequino, que se considera un carry de sobrecarga. Seguramente está hecho para jugarse con Chevreuse, pero Bennett seguramente también entre muy bien a la ecuación si no tenéis a Chevreuse o si el equipo seguramente varía en ciertas condiciones. Así que mucho cuidado con esto. Y por supuesto el rey del juego a día de hoy, el Best in Slot, que es beneficiado de la C6 y que de hecho muchos equipos dependen de esta C6, los equipos de descendentes y principalmente Gaming. Gaming ha ido directamente al top 5 de equipos en el juego a día de hoy. La C6 de Bennett es necesaria porque la rotación correcta de Gaming haces la ulti, luego elemental descendente, luego haces un salto con Xianyun para hacer un descendente vaporizado y ese descendente tiene que ser piro y solo sería piro si te imbuyes con Bennett, aunque él se imbuye pero pierde rápido la imbuición. Y todos los equipos de Xinjiang, Diluc, Jutao y algunos, bueno, Jutao no porque se imbuye sola. Y todos los usuarios de mandoble que quieras jugar a vaporizados descendentes dependen de la C6 de Bennett para estar más tiempo imbuidos. Es cierto que Diluc se imbuye solo, se imbuye poco tiempo, mucho cuidado con esto, pero Dehya y Xinjiang y algunos otros personajes que puedan hacer descendentes imbuidos de piro dependen de la C6 de Bennett. Y el meta de descendentes y sobre todo los vaporizados descendentes con Bennett, Xianyun C0, Furina C0 y un personaje en campo, sobre todo mandobles, que puedan vaporizar descendiendo, son una locura y dependen de la C6 de Bennett. Así que no tengáis problema, no os comáis el TOC. Quitar ese maldito punto que tenéis ahí y subir de una vez la C6 de Bennett en su cumpleaños, porque lo merece, porque no perjudica nada, porque os vais a divertir, porque os va a mejorar un montón de equipos y porque os va a dar muchísima salud mental. Así que poquito más. Este es el vídeo homenaje de Bennett. Recordad que va nobleza, solo en los equipos de Jutao es donde mejor va con instructor o si vuestra cuenta es nueva, pero por defecto es mejor nobleza. En Bennett Carry va con nobleza también por el bufo de ataque que se beneficia a sí mismo y al resto del equipo. Que muchos me preguntáis si va bruja o sueñosaurios cuando va carry. No va carry, o sea, no va sueñosaurios ni bruja, sigue yendo nobleza. Y sabéis que las armas de ataque base alto son las mejores. Solo iría a Bennett con Favonius y ni siquiera lo recomiendo, a pesar de que también se insistió mucho con ese tema, en los equipos de Tartas, pero porque esos equipos literalmente nadie genera partículas en los equipos. Pero para que Bennett lleve Favonius, mejor llevar a Kazuha Favonius en los equipos de Tartaglia y Bennett con un arma de ataque base alto para que buffe mucho más el ataque de Xiangling y de Tartas, principalmente el de Xiangling.
Y Bennett se lleva con reloj de ataque o de recarga, siempre y cuando tengáis perma ulti, es lo más importante. Cali de piro y casco de probabilidad o de daño, como os dije, vamos a tratar rápidamente la build. Y se maximiza la ulti incluida con corona. La ulti de Bennett es la primera corona que recomiendo en todas las cuentas. Así que si no tenéis coronada la ulti, a coronar a Benito. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos link debajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis. T6 para el algoritmo, los que habéis llegado hasta el final y chao.